Elige bien. Elecciones Generales 2021. Comencemos brevemente por una presentación de cada uno. Comencemos, por favor, con José de Chávez. ¿Quién es José de Chávez? Para quienes lo conocen. Buenos días, Nicanor. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación y, por supuesto, también un saludo cordial para el señor Velarde. Bueno, José de Chávez tiene un doctorado en economía y que en los últimos 30 años he venido trabajando temas vinculados a actividades extractivas, sobre todo acompañando a comunidades, a pueblos indígenas en zonas altoandinas, en zonas amazónicas, en zonas de influencia de actividades extractivas. Uno de los ejes centrales, digamos, de mi preocupación profesional ha sido el tema ambiental, ¿no? He sido viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente por un periodo breve. Renuncié precisamente en medio de un conflicto social, del conflicto Conga. Y bueno, al lado de mi vida académica, también, por supuesto, he estado fuertemente vinculado a la política, ¿no? Eso de manera resumida. Y escuchemos ahora a Alberto Velarde, un breve resumen de mí mismo, como dice la canción. Buenos días a los dos. Un placer de compartir con ustedes esta mañana. Soy un profesional del campo del derecho, soy abogado. Tengo una maestría en administración de negocios. Estudié en el Business de Madrid, una escuela europea. He tenido también estudios de educación en especialidad de filosofía, en un bachillerato ahí, y he recibido cursos de liderazgo vinculados a la actividad política y cursos complementarios a mi actividad en el campo profesional, básicamente en los temas sobre construcción y generación de vivienda. Desde los años finales de los 80, estoy involucrado de lleno en esa área profesional y empresarial. Asimismo, desde que empecé a estudiar Derecho, hace más de 43 años, participo activamente en Acción Popular. Empecé como secretario de Juventudes del Distrito de Rimas y en el año 2005 fui elegido secretario general nacional de Acción Popular y acompañé al presidente Paniagua en la formación del Frente de Centro con Alberto Andrade y Gabo Kisi. He tenido una constante actividad en el comité político del partido, el máximo órgano de asesoría y de dirección, y también, como es público y notorio, he sido parte del grupo de dirigentes que ha obtenido un respaldo el 29 de noviembre en una lista que lidera Johnny Lescano como candidato presidencial. Y ahora estamos en el esfuerzo, como aprendimos en su momento, de buscar consensos para que los peruanos tengamos soluciones en esta crisis. Ahora, Alberto, a usted le critican el hecho de que excluye de su biografía el haber sido representante legal de Upacá, una constructora que es parte del Club de la Construcción. A ver, eso es absolutamente incorrecto. Las normas del Jurado Nacional Electoral establece que uno tiene que presentar su actividad profesional y su experiencia hasta 5 años. Yo tengo 35 años y tendría que hacer una lista enorme de empresas en las cuales he tenido distintas funciones, de director, de gerente, de asesor legal, de consultor, etcétera, y no lo que corresponde. En segundo lugar, todos los apoderamientos, la representación de los directorios y las gerencias que tienen mandatos se inscriben en el registro público de las personas jurídicas. Por eso se llama registro público. En tercer lugar, efectivamente, Constructora Upacá está entre investigadas. Claro, pero lo que interesa para aprovechar lo mejor que sea posible el tiempo es, usted ha estado vinculado a la Constructora Upacá, que es parte del Club de la Construcción, ¿sí o no? Está muy claro que esto es una investigación y el Club de la Construcción no es una situación donde alguien se inscribe como el Regatas o como el Club Alianza Lima. Es una investigación que está en proceso y cuando se determina el resultado, se verá qué empresas están o no vinculadas. Y en segundo lugar, yo no soy propietario ni accionista de esa sociedad, y en consecuencia las responsabilidades penales que pueda tener
los accionistas, los propietarios o quien haya cometido un delito serán materia de lo que determine el INDECOPI en su caso. Pero interpreto que la respuesta es sí. No soy, perdón, si he trabajado allí. Pero vayamos, no nos distraigamos más en este tema que me parecía que se podía resolver más simplemente con un sí o un no. Y que estoy inscrito en los registros públicos. Vamos a lo que nos trae el día de hoy. ¿Qué cosa es lo que haría Juntos por el Perú con Verónica Mendoza si llegan al gobierno, José, de Chávez? Digamos, se instala el día de hoy el gobierno de Verónica Mendoza. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarían? A ver, Nicolás, en primer lugar, luchar clara y abiertamente contra la corrupción, pero yo sí creo que el capítulo de corrupción me parece que es fundamental. He estado escuchando atentamente al señor Velarde y bueno, él confirma que ha estado vinculado a esta empresa que forma parte del Club de la Construcción. Pero a ver, quizás nunca antes como ahora, el tema de salud ha estado tan fuerte vinculado con otras variables, entre ellas la economía, ¿no? Es decir, si no resolvemos el problema sanitario, bueno, no vamos a poder encarar la gran tarea, por ejemplo, de recuperar la economía del país, y eso lo hemos visto en el último año. Está claro que la primera ola nos agarró totalmente desprevenidos, el supuesto país estrella de América Latina, donde se había producido el milagro de la economía peruana. Bueno, lo cierto es que al inicio de la pandemia teníamos 100 camas UCI para atender la pandemia en un país de más de 30 millones de personas y con uno de los más bajos gastos de salud en América Latina. Y después de sufrir la primera ola, hemos seguido improvisando, hemos seguido en plenas crisis, el desgobierno del señor Vizcarra, la enorme crisis política a la cual nos llevó estos 105 congresistas irresponsables, entre ellos congresistas de Acción Popular, y este gobierno, este capítulo nefasto con el gobierno del señor Merino, de Acción Popular, que provocaron finalmente que el país no se prepare para la segunda ola. Además, habían ministros del gobierno de Sagasti, como el señor Waldo Mendoza, que nos decían y declararon a los cuatro vientos que en el Perú estaba descartada la segunda ola porque el país había logrado una supuesta inmunidad de rebaño. Por eso, nosotros creemos que los que pretendan gobernar el país en serio, y nosotros pretendemos hacerlo a partir del 28 de julio, tienen que plantearle un plan de emergencia al país para los primeros 100 días, que tengan algunos elementos básicos que voy a resumirlos, pero que partan de la siguiente hipótesis. Hay que preparar el país como si fuésemos a enfrentar una tercera o quizás una cuarta ola, que ojalá que no ocurra, pero tenemos que prepararnos para un periodo que va a durar algunos meses, ojalá que sean solamente meses, hasta que lleguemos a vacunar a la gran mayoría del país. ¿Qué significa eso? Un plan de masificación del oxígeno, tenemos que cubrir esa enorme brecha, y eso significa reforzar el primer nivel de atención, la atención primaria, con puntos masivos de oxígeno, acercar el oxígeno a los distritos, acercar el oxígeno a los barrios, acercar el oxígeno a las comunidades campesinas y pueblos indígenas, porque si no hacemos eso, sin duda los casos se van a agravar. Las postas son fundamentales para evitar que las personas no lleguen a los hospitales y no terminen colapsándolos. En la primera ola, la atención primaria fue prácticamente cerrada y en la segunda ola, la atención primaria no fue adecuadamente preparada. Como parte del plan de emergencia, nosotros no tenemos ningún problema en decir que vamos a aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, que faculta que en la lucha contra las pandemias la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores públicos y también de los sectores privados. Y no nos referimos solamente a las camas UCI, a las instalaciones de la clínica, sino también a la producción de oxígeno, que como la Defensoría lo ha hecho, es la medicina fundamental. Por lo tanto, plan de emergencia con oxígeno masivo, proceso de vacunación masivo, y ahí nosotros saldremos a comprar todas las vacunas que están en el mercado. No nos interesa si son chinas, si son rusas, todas sirven para evitar que la gente muera y para evitar llegar a la hospitalización. Escuchemos ahora, por favor, José, al candidato a la vicepresidencia de Acción Popular, al señor Velarde. ¿Qué opina usted de lo que acabo de ir? Pero sobre todo, ¿qué harían ustedes? O sea, Johnny Lescano, presidente de la República. Voy a empezar por lo segundo. Nosotros hemos constituido desde siempre
una fórmula de hacer política buscando acercamientos y consensos. El país necesita una sociedad madura para resolver las graves crisis. Sin duda alguna, la primera de salud, la segunda de la cierre de las brechas vinculadas a la administración, fundamentalmente la popular, la tercera, la que está correspondiendo a la falta de ingresos por la enorme pérdida del desempleo y el aumento de la informalidad. Y la cuarta, también, que la inseguridad ciudadana se ha constituido como un elemento perverso que continúa como factor que genera mucho daño y temor a la vida de los ciudadanos. En lo general, queremos pasar de la improvisación a la planificación. Hemos visto hoy la noticia de cómo todo el sector salud ha venido con una limitación en el manejo de pago a los médicos, el pago a las enfermeras, el pago a los auxiliares médicos, y en consecuencia se ha generado una condición de conflicto con la propia autoridad que trata de resolver las urgencias de la defensa contra el COVID. En segundo lugar, hay que resolver los problemas de la administración desde el Ministerio para poder implementar una persecución del virus y generar las capacidades suficientes para poder llevar que salga la salud en búsqueda del paciente y no como estamos viendo hoy, estas colas interminables en los distintos centros médicos públicos y también privados y las escaseces a las que todos hemos hecho mención. El oxígeno, pero no solo el oxígeno, tenemos un grave problema con aquellos que salen de las urgencias críticas, porque las rehabilitaciones también están siendo difíciles y mucha gente sale de la crisis del COVID, pero a las pocas semanas muere porque ha quedado sin una convalecencia apropiada. En tercer lugar, el reforzamiento del trato entre pacientes y los profesionales médicos que está siendo distante porque no se ha creado las redes de información apropiadas para permitir, en algunos casos, que queden en sus casas cuando detectan que están infectados del virus, y por esa falta de información se acumulan en los puestos médicos, sea del primer nivel o del nivel más alto. Allí hay una estrategia de salud que ha fallado muy importante, porque todos sabemos que los contagiados al virus, el 80% no requiere mayores atenciones hospitalarias y también pueden resolverse a nivel ambulatorio. Sin embargo, el otro 20% termina siendo poco bien tratado como consecuencia de este embotellamiento. Y allí es uno de los temas a tratar con mucha urgencia. En lo que respecta al tema del hambre, estamos viendo en los barrios, sobre todo populares, las ollas comunes, Acción Popular propone un trabajo coordinado entre los estamentos de gobierno local de aquellos donde se han producido estas situaciones de escasez de alimentos. Creemos que es muy importante cambiar de estrategia para que el Estado pueda promover a través de los gobiernos locales no solo el inventario de aquellas soluciones que ya los barrios presentan, sino que pueda contribuir a la convocatoria de las Fuerzas Armadas para que dando respaldo con las autoridades puedan asistir directamente a complementar tanto en la entrega de alimentos como en la supervisión de la calidad de los mismos para que pueda evitarse una prórroga de las enfermedades. Sí. Y asimismo, el suministro del agua sea permanente, ya sea a través de la colaboración del sistema público, sea PAN, municipales, otros, y ya sea sumando también la colaboración de las entidades privadas. Señor Velarde, estamos claros sobre la síntesis de su propuesta, pero yo le quisiera preguntar a José Chávez, porque se dice mucho, ¿no? Acción Popular no es un partido de izquierda, pero Johnny Lescano parece de izquierda. Yo le pregunto a José Chávez, ¿por qué Verónica Mendoza sí y no Johnny Lescano? ¿Por qué ustedes creen que Johnny Lescano no debe ser presidente? Como aparentemente piensan la mayoría de los encuestados, porque es lo que dicen las encuestas, ¿no? Lo que pasa es que uno no sabe exactamente cuál es la verdadera posición de Acción Popular sobre varios temas claves, ¿no? El señor Velarde ha hablado de corregir la improvisación que tanto daño le ha hecho al país. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cuál es la posición de Acción Popular sobre varios temas claves? ¿Es la del señor Lescano en sus entrevistas?
es la que dice Acción Popular en su plan de gobierno, es la posición de su bancada actual, porque ellos tienen una bancada orgánica en el Congreso, es la de los candidatos que están aspirando a ser congresistas que discrepan clara y abiertamente con el señor Lescano. ¿Cuál es la posición de Acción Popular sobre temas claves? Y pongo algunos ejemplos. El señor Lescano ha dicho que está en contra del impuesto a la riqueza. Perfecto, es su derecho, pero en su plan de gobierno, en la página 22, se dice que crear un impuesto a la riqueza les parece pertinente porque en el Perú hay mucha desigualdad. Entonces, claro, uno dice, no entiende. Pero además, en otra parte de su plan de gobierno, en la página 13, se dice que se proponen la ejecución de una política expansiva con gasto eficiente. Uno dice, bueno, de acuerdo. Pero unos párrafos más abajo dice, ya no hay ahorro, ya no hay ahorro fiscal. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿con qué ahorros, con qué recursos se va a hacer una política expansiva si ellos están diciendo que además hay que ajustar para crear nuevamente ahorro? ¿Cómo entonces se va a hacer una política expansiva si según Acción Popular no hay ahorros, su plan de gobierno, y ayer el señor Lescano ha dicho que sí hay plata en el país? Entonces, la verdad es que uno no termina de entender. Por eso el plan de Acción Popular ha sido ubicado en el último lugar de los 18 planes presentados, no por nosotros, por la Universidad del Pacífico. Nosotros sí decimos que hay que hacer lo que se conoce como una política fiscal expansiva, y al mismo tiempo estamos diciendo que hay ahorros fiscales que deben ser utilizados, por supuesto, con responsabilidad. Y eso no lo decimos ¿Y qué dice, qué dice en respuesta del señor Velarde? O sea, en primer lugar, sobre lo que acaba de decir José Chávez, pero ¿por qué sí Johnny Lescano y no Verónica Mendoza? En primer lugar, Johnny Lescano ha mostrado durante 18 años una conducta coherente con el compromiso con los peruanos, sobre todo con los más vulnerables. Ha defendido los intereses de los trabajadores en todos sus ámbitos por el respeto y respeto a sus derechos, fundamentalmente aquellos que han sido rebasados por el propio Estado, como el tema del CAS, o como, por ejemplo, todos aquellos que no han sido considerados en el abuso que se pretendió hacer con el magisterio. Por otro lado, tiene un compromiso muy claro con la alimentación, al haberse enfrentado frontalmente cuando nos quisieron hacer creer que la leche vegetal era igual que la leche de vaca. Y entonces la opinión pública conoce una conducta coherente a lo largo de los 19 años de su vida como parlamentario. En segundo lugar, nosotros somos un partido que tiene 65 años, que ha tenido varios candidatos presidenciales. Hemos tenido éxitos y hemos tenido fracasos. No continuamos en esta organización política porque hay temas que nos unen y temas que nos pueden diferenciar transitoriamente en los programas. Construimos nuestros programas de gobierno de abajo hacia arriba, no en un escritorio, no es un sabio, no un conjunto de organizaciones, el Comando de Profesionales, el Consejo Nacional de Plan de Gobierno. Y luego realizamos, para presentar, conforme dispone el Jurado Nacional de Elecciones, un resumen, una síntesis, que es lo que se coloca. En segundo lugar, el liderazgo nace de una elección interna, elección real. El 29 de noviembre tuvimos 4 candidatos presidenciales en la interna y tuvimos un acto electoral de verdad, con casi 20.000 personas del padrón de afiliados. No nos hemos convenido circunstancialmente para organizarnos en una propuesta electoral y que luego termino peleándome, como ocurrió, recuerden ustedes, con el famoso Frente Amplio, donde la señora candidata terminó saliéndose por disputas dentro del propio Congreso. En cambio, nosotros tenemos diferencias, sin duda algunas que las tenemos, pero nos mantenemos todos en el partido con nuestras diferencias. Hemos tenido a Johnny Lescano con diferencias en la bancada del Congreso disuelto, como todos han visto en el Perú. Luego hemos ido a la votación y lo hemos resuelto, porque al tener el liderazgo, que era la posición de Johnny, los otros liderazgos respetables han terminado siendo menores. Y como somos democráticos de origen y de formación, creemos en el sistema democrático. Con respuestas puntuales, el tiempo que tengamos a ambos. José, esto que acaba de decir el señor Velarde, ¿qué garantía tenemos de que, digamos, ganan las elecciones Verónica Mendoza y a la semana siguiente se divide otra vez la izquierda?
A ver, pero lo primero, déjame un poquito responder a lo que plantea el señor Velarde sobre varios aspectos claves. Uno no presenta un plan de gobierno al jurado simplemente por cumplir. Uno no presenta al Jurado Nacional de Elecciones un plan de gobierno simplemente para que esté ahí. No puede haber incoherencias entre lo que dice el candidato y lo que dice la propuesta de plan de gobierno. Eso es lo menos serio posible y eso, digamos, va en contra de lo que el mismo señor Velarde señala, luchar contra la improvisación, que es una de las características de la política peruana, ¿no? Entonces, eso es inaceptable y, insisto, la propuesta del Plan de Gobierno de Acción Popular ha sido calificada como la peor propuesta presentada por la universidad. O sea, José Chávez considera que si pudiera resumir al candidato lejano sería un improvisado. ¿Y cómo definiría el señor Velarde a la candidatura de Verónica Mendoza? Si vamos a simplificar las calificaciones. Yo creo que la señora Mendoza ha tenido un proceso de evolución que el país lo ha visto. Viene de ser la socia política de Nadine, viene de ser el socio del doctor Arana, viene de ser y es actualmente socia del gobernador de Junín, y el Perú sabe perfectamente que las izquierdas tienen problemas de profundidad ideológica y que por esa razón se fraccionan tantas veces. En consecuencia, es un peligro latente para el Perú no saber cuál va a ser su siguiente evolución. Es decir, es un peligro, pero ¿en qué sentido? ¿Qué es a lo que le tienen miedo en Acción Popular si gana Verónica Mendoza? Y la evolución de la señora como presidenta en el ejercicio pueda evolucionar hacia cosas que no están en su plan de gobierno o que no figuran dentro del discurso ni del debate que estamos concluyendo en esta semana. Ese es el peligro que tenemos y en consecuencia no sabríamos a dónde vamos a ir, porque carece de predictibilidad esencial para poder hacer soluciones de largo plazo en un país. Ahora, ¿qué dice José a esto? Hay varias maneras de responder, digamos, a lo que está planteando el señor Velarde, ¿no? Yo no me imagino cuál va a ser el equipo de plan de gobierno de Acción Popular, quién va a ser el ministro de Economía, quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros, va a ser el señor Velarde, por ejemplo, ministro de Vivienda, y por lo tanto, por sus vínculos que tiene con la construcción, ese va a ser su aporte al gobierno de Acción Popular. A mí no me queda claro cuál es el equipo de plan de gobierno y quién ha elaborado, digamos, este plan de gobierno que realmente es vergonzoso. No es cualquier cosa, estamos hablando de la propuesta que un partido político histórico le está haciendo al país. Y esa propuesta realmente no tiene pies ni cabeza. Nosotros sí podemos decir que el equipo de plan de gobierno es el mismo que acompañó la candidatura presidencial Verónica Mendoza en el 2016. Nosotros sí podemos comenzar a dar algunas pistas de quién va a ser nuestro ministro de Economía, a quién quisiéramos proponer para el Banco Central de Reserva, quién va a ser nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones. Tenemos un equipo de plan de gobierno que es el mismo y que seguramente se ha reforzado, que acompañó a Verónica Mendoza en el año 2016. Por lo tanto, continuidad sí, sin duda, discrepancias también, pero al mismo tiempo la misma apuesta seria y sincera para sacar al país de 30 años de un esquema que tiene ya que ser modificado y que nos ha llevado a una situación como la que estamos viviendo. Y para eso señor Velarde, necesitamos propuestas serias, necesitamos propuestas coherentes y no como las que ha planteado Acción Popular. Señor Como Velarde, usted puede leer en los cintillos de este plan tan criticado, dice que son los lineamientos y las bases del plan de gobierno. En primer lugar, evidentemente vamos a presentar en su momento tanto al cuerpo que ha generado estas ideas y también a quienes han hecho el resumen. Nosotros tenemos dos grandes organismos que trabajan el tema: el Comando de Profesionales y el Consejo Nacional del Plan de Gobierno. El Consejo Nacional del Plan de Gobierno lo dirige Luis Llovera y el Comando de Profesionales tiene la representación allí Luis Ovalle. Ellos han sido los dos profesionales economistas graduados con posgrado en España y han dirigido este proceso y luego evidentemente se ha tenido que compilar el texto tan criticado. ahora yo tengo si me permite, señor Velarde, yo tengo una interrogante para José Chávez. José Chávez dice que hay que
inyectar recursos públicos para estimular la economía, es parte de lo que dice su programa, y hay que invertir los recursos que se requieren en educación y salud pública, pero ¿de dónde va a salir el dinero si a la vez, si le creemos, digamos, a los detractores de Verónica Mendoza y en particular de José Chávez, porque algunos sectores de la Sociedad Nacional de Minería y del mundo empresarial, José Chávez más o menos el demonio antiminero? O sea, ¿de dónde va a salir el billete, José Chávez, sin minería? No, gracias, Nicolás, por la pregunta, además por los temas que estás planteando. En primer lugar, esa es una diferencia sustantiva entre el plan de gobierno de Acción Popular y la nuestra. Nosotros sí decimos claramente que estamos apostando por una política fiscal expansiva, pero la diferencia con Acción Popular es que estamos identificando los recursos, ¿no? Además que coincidimos hasta con el Fondo Monetario Internacional. La directora del Fondo Monetario Internacional ha dicho que en el Perú hay margen, hay espaldas suficientes para desarrollar una política fiscal expansiva. ¿Dónde están esos recursos? Para los que tengan curiosidad, para el señor Velarde, para la Organización Popular, para esos economistas de Acción Popular que han presentado un plan de gobierno que se contradice entre sí, simplemente para señalar un dato, hablan de 6 millones de puestos de trabajo que se han perdido, lo cual no es cierto, no es una cifra actualizada. A finales del año fueron 3 millones, fueron 6 millones en el segundo trimestre, que fue el año más duro el año pasado. No manejan cifras actualizadas. ¿Pero de dónde van a salir las cifras? Simplemente para los curiosos, vayan al sitio web del Banco Central de Reserva, vayan a estadísticas y busquen el cuadro número 8 y van a poder ver que hay algo más de 70.000 millones de soles en diferentes cuentas del Estado peruano, que es ahorro del sector público, es ahorro fiscal. Y nosotros estamos planteando utilizar 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, de esos 70.000 millones de soles. O sea, pero ahí los van a acusar, no sé si lo va a decir el señor Velarde, pero lo van a querer acusar de quemar nuestras reservas, es lo que hay que hacer. A ver, ¿Qué dice el señor Velarde sobre esto? Pero hay que hacer algunas precisiones sobre eso. Bueno, después de que intervenga el señor Velarde puedo hacer mayores precisiones. Claro. Creo que hemos trabajado en el Acuerdo Nacional una mesa sobre sostenibilidad de la economía. Hace muy poco, donde había representantes desde la CONFIEC hasta la CGTP, desde los partidos de visiones más estatistas a aquellos que tenían visiones más liberales. Y hemos coincidido en que en términos de economía debemos lograr un crecimiento económico sostenido, orientado al servicio de los peruanos, generar empleo digno y transformar la economía hacia la formalidad y la innovación, promover la inversión privada y pública, orientar al servicio de las personas y construir una economía social de mercado competitiva, diversificada, descentralizada, con equidad y con igualdad de oportunidades. Eso lo hemos suscrito como un marco general. Lo que creemos es que cuando se constituya el gobierno, estas materias tan importantes como salud pública, educación, economía y generación de empleo debe ser un punto de encuentro entre los peruanos. Todos los recursos que el país tienen que estar a disposición y que de común acuerdo nosotros hagamos la tarea de respaldar a quien gana la presidencia de la República para facilitar el tránsito de las urgencias a una mejor condición de todos los peruanos. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Creemos que hay que hacer una revolución, como lo vi yo en la universidad, pero no esa revolución donde el poder nace del fusil, como cuando estábamos el señor y yo, sino queremos una revolución con picos y palas, con trabajo para la gente. José, el tema minero puntualmente, ¿Conga y Tía María van o no van? ¿Y se van a revisar los contratos mineros, sí o no? A ver, puntualmente, Nicolás, pero déjame responder al señor Velarde, que se sigue apoyando en el Acuerdo Nacional porque no se puede apoyar su plan de gobierno porque realmente no le da ningún tipo de respaldo. Realmente el plan de gobierno de Acción Popular es una vergüenza, no es serio, y hay que decirlo con todas las palabras. Sobre el tema minero, ¿Conga y Tía María van o no van? No van, en el sentido de que ningún proyecto que no tenga licencia social para operar no es factible en el siglo XXI, ni en el Perú, ni en cualquier parte del mundo. Van a ir, por supuesto, los proyectos que tengan licencia social y aceptación social.
Nosotros no estamos en contra de la minería, nosotros consideramos que la minería es una actividad fundamental, pero por supuesto van a desarrollarse los proyectos que tengan aceptación social y que puedan desarrollarse sin generar impactos importantes. Tía María, creemos, son 3 gobiernos que han intentado sacar adelante Tía María. Lo intentó el gobierno del señor Alan García, Exitosa. lo intentó el gobierno del señor Humala, lo ha intentado el gobierno del señor Vizcarra, y los 3 han fracasado. Hay problemas de fondo en todos los proyectos que no tienen licencia social, simplemente no van. Pero otros proyectos actualmente se está desarrollando que ya ve, con más de 5.000 millones de dólares de inversión, 4 veces más grande que Tía María. Se está desarrollando Mina Justa, ampliaciones como Toromocho y otros proyectos. Eso sin duda. Nosotros creemos que la minería forma parte de la matriz productiva. ¿Y qué dice del país. sobre esto? ¿Y qué dice sobre esto el señor Velarde? ¿Qué dice Acción Popular sobre este tema? Suscribo lo que ha dicho el señor Echeverri. El problema es que, como hemos visto la evolución tan rápida y una orientación ideológica de base que tiene la izquierda que acompaña a la señora Mendoza, no sabemos si todo esto que dice va a ser cierto cuando tenga que ejecutar. Acción Popular es un partido que pierde y gana elecciones, siempre da la cara. Tiene elecciones internas y separa a aquellos que no están con el liderazgo para el ejercicio de las tareas de responsabilidad de gobierno. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando, si el pueblo así lo quiere, y el presidente Lescano tome decisiones? Él decidirá quién es el gabinete y hará coherencia y hará continuidad de aquellas políticas que han resultado eficientes para obtener beneficios a la sociedad. Sabemos a dónde vamos a ir porque tenemos una conducta permanente. A pesar de nuestras diferencias, dejamos de lado aquellos que no comparten el sentido de la mayoría y asumimos decisiones de manera correcta. Creemos que en términos de minería hay que auspiciar la minería, pero no podemos ir contra aquellas poblaciones que claramente han manifestado que por razones precisas estos 3 proyectos que han sido designados tengan que ir a fuego y sangre. Estamos en la necesidad de generar también con las poblaciones los consensos necesarios para que puedan, bajo la licencia social, si ellos consideran apropiado, facilitar que esas explotaciones mineras se puedan producir. Yo tengo una última pregunta que tiene que ver con esto que ha propuesto Verónica Mendoza, lo de la segunda reforma agraria que le ha parado los pelos de punta a algunos. ¿Qué es esto? Brevemente, José, ¿qué es esto de la segunda reforma agraria? Pero brevemente, simplemente para establecer un diálogo el señor Velarde. En el tema minero, el señor Lescano también es totalmente incoherente, porque está planteando, por ejemplo, en el caso del litio, la industrialización del litio, pero en su plan de gobierno ni él mismo dice cómo va a modificar la política vinculada a la minería. Nosotros sí estamos hablando de una nueva minería, estamos hablando de una ley, de una nueva ley general de minería, porque no se puede mentirle a la gente, no se puede decir vamos a industrializar el litio, porque eso con el actual marco legal es imposible. Entonces nosotros primero decimos vamos a modificar la ley general de minería, estamos hablando de una nueva minería, y para hablar antes del litio, ¿no? Sobre el tema de la reforma agraria es básicamente, en primer lugar, reconocer la importancia del sector agrícola en el país, tanto del sector orientado hacia el mercado interno, que dicho ese paso nos da más o menos entre el 60 y el 70% de los alimentos que consumimos, y ese sector que ha sido largamente abandonado por el país, le hemos dado las espaldas, necesitamos dinamizarlo. Y para eso estamos planteando esta idea de segunda reforma agraria que no tiene absolutamente nada que ver con la primera, no estamos hablando de expropiación, sino de inyectar recursos, inyectar tecnología, vincular esa producción agraria con los mercados internos, darle conectividad, darle asesoría técnica y por supuesto una banca de fomento y de respaldo. Estamos planteando construir un gabinete que se dedique específicamente para reactivar el sector agrario. A eso estamos denominando como una segunda reforma agraria en un sector que es clave, fundamental, en una perspectiva de seguridad alimentaria, pero que también es clave y fundamental para generar puestos de trabajo. ¿Haría Acción Popular una segunda reforma agraria también, como la que propone Verónica Mendoza? ¿No? Ni siquiera hicieron la primera. Nosotros promovemos una revolución en la actividad agrícola, especialmente en la tierra del Perú. Hemos visto ejemplos eficientes en tierra productiva,
ejemplos que pueden generalizarse, una asistencia, financiamiento, Estado, un programa descentralizado que permita generar mercados nuevos e introducir también innovaciones, tanto tecnológicas en materia de cultivos, etcétera. Creo que en ese sentido tenemos una visión más allá de las etiquetas compartida conceptualmente. Pero por otro lado, lo que es importante resaltar es que Acción Popular desde el año 2000, con el presidente Paniagua, propuso una reforma integral de la Constitución o un nuevo pacto social o una constitución de consensos. Y el marco general que queremos regular comienza allí. Y es evidente que allí vamos a resolver esas limitaciones sobre el sector minero y otros, porque como corresponde al ejercicio de esta tarea, luego tendrán que venir las leyes de desarrollo que resolverán las preocupaciones que tiene el señor Echeverría. Así que creo que en gran parte de los discursos que se están proyectando en los grandes temas hay una concordancia, y estoy seguro de que hombres y mujeres de buena voluntad van a poner el mejor de sus esfuerzos para que este bicentenario nos encuentre. O sea que va a haber una alianza Acción Popular Juntos por el Perú. Exitosa. El 28 de julio. No lo creo. Yo les pediría, tenemos que ir terminando. Yo les voy a agradecer que hagan un esfuerzo de síntesis. 1 minuto cada uno para dirigirse a sus potenciales electores el día de hoy. 1 minuto, por favor. Comenzamos con José Chávez. A ver, siempre para pensar en posibles acuerdos de gobernabilidad para el país, creo que hay que evitar, digamos, algunos argumentos y algunos insultos que se lanzan, ¿no? El señor Lescano ha terruqueado a la señora Verónica Mendoza y se ha olvidado, digamos, que en algún momento en el Congreso de la República formaron parte de una misma bancada que se llamó la bancada del Frente Amplio, ¿no? A nosotros sí realmente nos preocupa este tema de la improvisación. Nos preocupa también, por ejemplo, qué opina el señor Lescano sobre el tema de los derechos de las mujeres, qué opina el señor Lescano sobre el tema del enfoque género, ya que su labor legislativa ha ido permanentemente en contra del enfoque género. ¿Qué opina Acción Popular de la economía del cuidado, que también es un elemento fundamental? ¿Qué opina Acción Popular y el señor Lescano sobre el tema del acoso? La impresión que nos queda es que en varios temas, por ejemplo, el tema de género, el tema ambiental, no hay mucha diferencia entre el señor Lescano y el señor López Aliaga, ¿no? Son profundamente conservadores en estos temas. Y finalmente, ojalá que el señor Velarde pueda precisar y aclarar todos estos temas que lo vinculan con esta... Sí, nos hemos excedido incluso el minuto, José. 1 minuto, por favor, al señor Velarde. Acción Popular es un partido que gana y pierde elecciones. Le da la cara siempre a los ciudadanos y tiene un local central y una red enorme de lugares donde los ciudadanos pueden ir a presentar sus iniciativas y también, sin duda alguna, sus quejas. Por un lado, vamos a promover siempre acuerdos y la búsqueda de consenso para la mejor solución del país. No creemos en los colores políticos, ni en las derechas ni en las izquierdas. Promovemos el diálogo como forma de buscar consensos. Y adicionalmente, tenemos que en ciertas materias, el tema de la religión, el tema del género, corresponden a la conciencia de los ciudadanos y que el Estado no debe ser un factor que intervenga para poder modelar las soluciones que cada familia quiera adoptar. Y finalmente, creo que hemos mostrado a lo largo de esta campaña que no hemos hecho otra cosa que responder los agravios y las insinuaciones. En el caso último, como cierra. Elige bien. Elecciones Generales 2021.